Tensión en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y también peligro nuclear. ¿Por qué? Te lo cuento así. En las últimas horas volvió la tensión en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. El gobierno de Volodymyr Zelensky alertó sobre importantes movimientos de tropas que responden al presidente Alexander Lukashenko en la región de Gomel, cerca de la frontera común. Además, la Cancillería de Ucrania aseguró que se realizaron maniobras en las inmediaciones de su frontera norte y cerca de la planta nuclear de Chernobyl, con la participación de mercenarios rusos del grupo Wagner, lo que consideran pondría en riesgo la seguridad global. La semana pasada, el líder bielorruso, un hombre allegado a Vladimir Putin, había admitido que un tercio del ejército de su país iba a ser enviado a la frontera con Ucrania, de 1 millar de kilómetros de longitud, en respuesta al refuerzo de las tropas ucranianas desplegadas en el límite entre ambos países. El despliegue de tropas bielorrusas y del grupo Wagner coinciden con la ofensiva ucraniana en el territorio ruso de Kursk. Parte del ejército privado de Wagner comenzó a llegar a Bielorrusia el año pasado, después que su jefe, Prigozhin, se rebelara contra la cúpula militar del Kremlin y se profundizó después de la misteriosa muerte del empresario al explotar su avión privado en el aire en agosto de 2023. El presidente Alexander Lukashenko, quien negoció el acuerdo que puso fin a la rebelión, cree que las Fuerzas Armadas de su país podrían beneficiarse de la experiencia de combate de los mercenarios. Al inicio de la invasión rusa a Ucrania, Lukashenko permitió que tropas de Putin crucen desde su país al país vecino. Advertimos a los funcionarios bielorrusos que no cometan errores trágicos para su país bajo la presión de Moscú, e instamos a las Fuerzas Armadas bielorrusas a evitar acciones hostiles y a retirarse de la frontera ucraniana a una distancia mayor que el alcance de sus sistemas de armamento, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano. También afirmó que Ucrania tomará todas las medidas necesarias para ejercer el derecho a la autodefensa garantizado por la Carta de Naciones Unidas y que de producirse una violación fronteriza tomará como blanco para sus Fuerzas Armadas las instalaciones militares y rutas de suministro dentro de Bielorrusia, que se convertirán en objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Ucrania. De acuerdo con la inteligencia ucraniana, Bielorrusia ya desplegó fuerzas de operaciones especiales, tanques, sistemas de defensa aérea, artillería y otros equipos. El mandatario bielorruso ya había ordenado movilizar parte de sus tropas hace varios meses, pero ahora las incrementó y reforzó con los mercenarios de Wagner. Bielorrusia desplegará tropas adicionales en la frontera sur con Ucrania. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko hizo el anuncio el martes en una reunión del Consejo de Seguridad, según indicó la agencia de prensa pública Belta. Nuestros generales han tomado acciones preventivas. En lugar de 5 grupos tácticos de batallón, mañana, pasado mañana, 1 por 1, 2 por 2, aumentaremos nuestros esfuerzos en la frontera hasta 10 grupos tácticos de batallón. Estos son grupos móviles altamente capacitados que están listos para detener cualquier provocación y cualquier acción militar contra Bielorrusia. La semana pasada, el presidente bielorruso había admitido que un tercio del ejército de su país iba a ser enviado a la frontera con Ucrania. Lo que preocupa a ese país, y ahora también a la OTAN, es que a la sombra de la central nuclear de Chernobyl, Bielorrusia está acumulando tropas y equipos cerca de la frontera. Por eso, las tensiones aumentan cuando Ucrania advierte
sobre posibles amenazas a su seguridad nacional. Los partes de inteligencia afirman que en los últimos días 1.100 nuevos efectivos armados se atrincheraron hasta 50 kilómetros de la frontera y lo hacen con el pretexto de realizar ejercicios militares. Ucrania descree esta versión e insisten en el peligro que significa que los mercenarios pagos de Wagner estén cerca de la siniestrada planta nuclear de Chernobyl.